El Partido Colorado tiene el agrado de recibirlos a todos en su casa, la Casa del Partido Colorado. En esta oportunidad, con motivo de la segunda mesa del ciclo de reflexión Mercosur sí, Mercosur no. Los desafíos de un mundo en permanente y acelerado cambio tornan imprescindible que los uruguayos reflexionemos sobre las consecuencias y los escenarios socioeconómicos que nos depara la evolución de la región y el mundo. En el día de hoy, continuando con el ciclo de reflexión Mercosur sí o Mercosur no, tendremos la visión de los economistas. La mesa estará integrada por prestigiosos analistas y actores de la economía nacional. Ellos son Alejandro Achugarri, doctor en Derecho, ex subsecretario de Transporte y Obras Públicas, ex ministro de Economía. Javier de Aedo, economista, ex subsecretario de Economía y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, docente, consultor y analista económico. Gabriel Odone, economista, doctor en Historia Económica, docente, consultor y analista económico. Para moderar esta mesa, invitamos al senador Ope Pasquet Iribarne, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, quien nos va a plantear los objetivos de esta jornada y será quien dirija la mesa. Es un gusto realmente recibirlos en una jornada como la de hoy, en la que la presencia de todos ustedes demuestra que estamos hechos a prueba de ciclones. El tema justifica en realidad la convocatoria y la asistencia, porque todos somos conscientes de la importancia cardinal, la importancia decisiva que tiene la inserción internacional del país para pensar su futuro económico, social, cultural, etc. A propósito de esa inserción internacional, es mucho lo que se ha dicho, lo que se ha escrito en los últimos tiempos, entendiéndolo de últimos tiempos en una acepción muy amplia, ¿verdad? Acerca del Mercosur. En algún momento experimentamos la euforia pro-Mercosur, por lo menos la generalidad de los uruguayos la experimentó. Algunos quizás visionarios tenían dudas ya desde el primer momento, pero otros muchos se entusiasmaron con el Mercosur, pensaron que ese tenía que ser el anclaje internacional del Uruguay y que habría de serlo por muchísimo tiempo. Al principio las cosas fueron bien, hubo una fase de expansión del comercio intra-Mercosur en los años 90, que todos recordamos. En aquel momento aquellas cifras de comercio que crecía alentaban el optimismo y se pensaba que eso estaba ratificando el acierto de aquella decisión política que fue votada prácticamente por unanimidad en el Parlamento uruguayo. Pero los tiempos cambiaron, las circunstancias se fueron modificando, distintos jalones, distintos hitos. Tal vez uno de los más recordados sea aquella devaluación brasileña del 13 de enero del 99. Algunos de esos hitos fueron marcando el cambio en las circunstancias y el cambio también en la forma en que se aplicó el Tratado de Asunción y las normas que de él derivaron. Los números dejaron de ser alentadores, las sonrisas desaparecieron de los rostros, empezó a verse al Mercosur con preocupación y empezó a plantearse la pregunta: ¿realmente nos conviene estar aquí? Esa pregunta se fue extendiendo, se fue expresando de distintas maneras y bueno, y quizás los cuestionamientos nunca fueron tan profundos como cuando se le planteó al país la posibilidad de llegar a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y si en algún momento se vio, se pensó o se creyó que eso podía significar una disyuntiva que nos obligara a elegir si estar adentro o estar afuera del Mercosur. Aquello también quedó atrás, no se produjo aquella disyuntiva dramática. El gobierno de la época optó por no aceptar el envite y no tratar de llegar a un TLC con los Estados Unidos, y desde entonces nunca ha estado fuera de la discusión pública la cuestión de si Mercosur sí o Mercosur no, como lo plantea
este ciclo de reflexión convocado por el Partido Colorado. Hoy por hoy tal vez sería muy fácil señalar hechos, digamos, de signo negativo, los problemas que tenemos con Argentina, las dificultades comerciales que todos conocemos, pero por otro lado hay también una expectativa interesante por el lado de una relación aparentemente cada vez más estrecha con Brasil. En fin, hay elementos como para nutrir la reflexión y replantear esa pregunta que es para Uruguay de enorme importancia, porque la cuestión de la inserción internacional lejos está de haber sido resuelta y lejos estábamos todos de haber acordado, digamos, una estrategia nacional para encarar y superar esta cuestión. En el episodio anterior de este ciclo de reflexiones escuchamos la voz de los distintos sectores que están, digamos, en el día a día de este tema. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el PIT-CNT, la Unión de Exportadores, la gente que está en la trinchera, digamos, que nos trajo su visión de la situación. Hoy queremos recibir otra visión, una visión más general, en una perspectiva más amplia, no ya sectorial, sino desde una reflexión, digamos, en clave económica, y tenemos a tres personas de notoria versación en la materia, cada una de ellas desde su ángulo, desde su forma de aproximarse al tema. El economista Javier de Aedo es por todos conocido, tanto por su actuación, la más frecuente de todas, como periodista. En el País de los lunes lo leemos siempre, pero ha ocupado cargos públicos de primerísima importancia, como todos sabemos. Fue candidato a la intendencia por un sector del Partido Nacional en las elecciones del 2010. En fin, es una figura notoria y de reconocida jerarquía, como lo es también el economista Gabriel Odone, doctor además en Historia Económica, consultor de organismos internacionales con amplia y rica experiencia profesional también. Alejandro no hay que presentarlo porque es de la casa. Entonces, sin más introducción, yo les voy a pedir a nuestros invitados que desarrollen su exposición sobre estos temas. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, como se lo habíamos anticipado a él, al economista Javier de Aedo. Bueno, muchas gracias. Me es muy grato estar hoy aquí con ustedes y en particular con estos amigos queridos en la mesa compartiendo este panel. Valoro mucho la invitación y le agradezco y felicito al Partido Colorado por esta iniciativa de contribuir a reflexionar, contribuir a pensar, levantar un poco la mira, y a los que somos economistas, macroeconomistas, permitirnos salirnos de la coyuntura en la que estamos todos los días, que sus temas y sus bemoles tiene, para poder meternos en un tema un poquito más trascendente. Aunque de todos modos es un tema que tiene incidencia en la coyuntura, como decía Ope recién, en este último año, vaya si ha estado presente con todos los problemas que ha traído. Yo en primer lugar me quiero referir al contexto macroeconómico de la relación de Uruguay con sus vecinos, más allá del Mercosur, más la parte macro en sí misma. Y en ese sentido, desde hace ya muchos años hay un entendimiento, por lo menos en nuestra profesión, de que desde el punto de vista macroeconómico Uruguay es una provincia de la región, es una provincia de los vecinos, en el sentido de que no podemos imaginarnos al Uruguay muy alejado de ellos, ni en precios ni en cantidades. Es decir, no podemos imaginarnos a la provincia de Córdoba muy barata en una Argentina muy cara. No nos podemos imaginar a Minas Gerais muy caro en un Brasil muy barato. No nos podemos imaginar a Corrientes en recesión en una Argentina en pleno boom, o a Río Grande del Sur en un boom en un Brasil en recesión. Bueno, tampoco podemos imaginarnos a Uruguay en circunstancias muy diferentes de las prevalecientes en el barrio. Y otro elemento de la macro que muestra la evidencia es que, y esto ya es más propio, ya es más decisión de las políticas económicas que en el Uruguay hemos seguido en los últimos 20 o 30 años, siempre el Uruguay se pega al más caro, siempre se casa con el más caro del barrio,
lo cual es lógico desde el punto de vista de la ley del menor esfuerzo. Si nos tuviéramos que pegar al menos caro, tendríamos que hacer un esfuerzo, por ejemplo, fiscal, que costaría mucho políticamente. Entonces, en los hechos terminamos casándonos con el más caro, como por ejemplo pasó cuando hicimos una tablita al mismo tiempo que la hizo Argentina, a fines de los 70 y principios de los 80, o cuando Argentina hizo el plan de convertibilidad en el 91, o cuando en el 99 devalúa Brasil, como recordaba Pasquet recién, pero Uruguay mira para otro lado, se hace el distraído y sigue pegado a Argentina, o como pasó en estos últimos años ya pegados a Brasil. Terminamos a la larga ajustando con el más caro con el cual nos habíamos casado antes. Rompe la tablita Argentina, rompemos un año y medio después nosotros, devalúa Brasil en el 99, Argentina empieza a hacerlo en enero del 2002 y Uruguay termina de hacerlo en junio, septiembre del 2002. Los fundamentos del tipo de cambio real en el corto plazo están en las paridades con los vecinos, los fundamentos del tipo de cambio real en el largo plazo están fuera de la región. Otro elemento importante a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que leemos en los diarios, donde siempre se habla de que Brasil es nuestro principal socio comercial, no es cierto, es Argentina nuestro principal socio. Primero, porque en el portafolio no solamente hay bienes, también hay servicios. No solamente hay mercaderías, FOB, que se exportan, también hay servicios turísticos, exportaciones dentro de fronteras que se realizan. Entonces, si bien Argentina apenas representa el 6% de nuestras exportaciones de bienes, representa el 59% de nuestras exportaciones de turismo. Y si sumamos bienes y turismo, Argentina representa el 17%, apenas 2 puntitos por debajo de Brasil, pero con la diferencia, y por eso yo digo que Argentina es nuestro principal socio, de que mientras que a Brasil le exportamos cosas que en gran medida se le pueden exportar a otros mercados, productos de origen agropecuario con distintas magnitudes de valor agregado, a Argentina se lo exportamos a ellos o a nadie, porque vienen allí bienes que se producen en Uruguay que son resabios de la vieja sustitución de importaciones, que pasaron por el cauce y hoy están en el Mercosur. Y si no, son servicios turísticos que si no se los exportamos a Argentina, tampoco se los exportamos a nadie. En ese contexto, cualquier acuerdo con nuestros vecinos debería cuidar de no acentuar la dependencia que ya está dada, y tendría que evitar que se convirtiera en una dependencia excesiva, peligrosa. Por lo tanto, el Mercosur óptimo para Uruguay siempre fue un Mercosur abierto, un Mercosur con barreras bajas. Pero en los hechos el Mercosur es un bloque cerrado más que abierto y por lo tanto nos hace rehenes de los vecinos. ¿Por qué es más cerrado que abierto? Por la estructura del arancel externo común, que en última instancia replica el viejo modelo de sustitución de importaciones, pero ya no a escala nacional, sino regional, y viene a ser la mutación final hasta el momento del proceso que se inició a mitad del siglo pasado con la sustitución de importaciones, continuó en los 70 con el cauce y el PEC, y ahora es lo que es. ¿Qué implica la sustitución de importaciones a escala regional? Que a diferencia de cuando era a nivel nacional, que el productor local expoliaba al consumidor local, ahora tenemos al productor del país A que expolia al consumidor del país B y como contrapartida el productor del país B expolia al consumidor del país A. O sea, se explotan recíprocamente, queda más elegante evidentemente, pero no deja de ser lo mismo en términos económicos. Y esto no necesariamente debería ser así. Y por eso es interesante ver lo que fue el proyecto original y en lo que derivó en la realidad 20 años después. Y yo no creo que el Mercosur haya fracasado, es que no se lo cumplió, no se lo aplicó, ni se lo profundizó como cabía esperar que ocurriera. Uruguay tenía razones para entrar al Mercosur, y lo digo yo que en aquel momento era reacio a ese punto de vista. En primer lugar, no dejaba de ser un paso más en la dirección de la apertura. Por más que fuera una apertura diferencial respecto a extrarregión, no dejaba de ser un paso más en un sentido de la apertura. En segundo lugar, había una expectativa cierta de un proceso de reducción del arancel externo común que llegó al 20%, aunque después retrocedió y hoy estamos a niveles máximos del 35%. Es más,
en función de los gobiernos que en el momento, en la época de la firma del tratado, uno podía imaginar que el 20% era una primera escala, un primer objetivo y que podía ir a más en el futuro. En tercer lugar, porque dado que existía una importante exportación de Uruguay hacia los vecinos, si no hubiéramos entrado, ellos nos hubieran sustituido recíprocamente. Es decir, Brasil y Argentina iban a hacer un acuerdo de todos modos. Entonces, si Uruguay no entraba, Brasil iba a sustituir las exportaciones uruguayas a Argentina, Argentina iba a sustituir las exportaciones uruguayas a Brasil y nos íbamos a quedar mirándola con la ñata contra el vidrio. Entonces, lo que había en definitiva era un proceso que generaba la posibilidad, los incentivos, para una reconversión, para una transformación, para una adaptación de las empresas que venían de una economía bastante cerrada hacia una economía más abierta. Y en última instancia implicaba también incentivos para el progreso y el mantenimiento de industrias que de otro modo, por razones de escala, no tendrían razón de ser, pero con mejores niveles de eficiencia que en un mercado estrictamente interno, ya a una escala regional, podían tener mayor sentido. El tema es que a mediados de los 90, yo diría en particular en marzo del 95, invocando razones fiscales, Argentina empezó a trampear al Mercosur y estableció la llamada tasa estadística con una magnitud del 3%, hablo de marzo del año 95, y las razones fueron de equilibrio fiscal. Fue el primer desvío, fue el pecado original, y la respuesta de los socios, de algún modo, desde ese momento marcó el futuro, lamentablemente, porque en definitiva la respuesta de los socios fue, bueno, ya que tú haces un pecado, déjame a mí compensarlo con los pecados propios, en vez de haber pedido como contrapartida abrirse más, lo cual hubiera sido lo lógico, al menos en un caso como el de Uruguay, que era una economía pequeña, y el óptimo entonces era la apertura antes que el cerramiento. Para una economía pequeña, cerrarse es autoinfligirse un daño. Y si ante un cierre de un socio que nos afecta, nosotros nos cerramos, es doble la afectación que terminamos padeciendo. En la realidad actual no existe, de hecho, ya un arancel externo común y tampoco existe en los hechos libre comercio sin aranceles ni otras restricciones entre los socios. Uruguay hoy importa de extrarregión, en algunos casos pagando tasas de hasta el 35%, y existe aún la tasa consular para todo tipo de importaciones desde la región, incluso con un nivel del 2% que se ha extendido su vigencia hasta el año 2016. Al volverse un acuerdo más cerrado en vez de más abiertos, muchas industrias no tuvieron los incentivos que yo decía recién para reconvertirse, transformarse, adaptarse a una mayor competencia, pero tampoco quedaron por el camino. Una u otra cosa hubieran ocurrido en caso de un real avance del Mercosur, y habrán de suceder algún día si se retoma el proceso inicial aperturista del Mercosur, obviamente sin los actuales gobiernos en la región, en los países de la región. Yo creo que los empresarios y los gobernantes del Uruguay han actuado todos estos años como si tuviéramos un mercado cautivo, especialmente en Argentina, y por lo tanto un mercado seguro y permanente. Y en realidad éramos nosotros cautivos de un mercado, no teníamos un mercado cautivo. Y esto quedó en evidencia este año con las trabas a la importación que se impusieron en Argentina. Si el Mercosur hubiera evolucionado debidamente, el factor Moreno habría pegado mucho menos en Uruguay, y quizá Chile hoy sería socio pleno y no estaría todavía balconeando el Mercosur, al cual no va a entrar mientras el Mercosur sea como es. Algunos comentarios referidos al tema Paraguay y Venezuela, y no son comentarios políticos, son comentarios vistos desde la economía. Paraguay y Uruguay tienen algo evidentemente en común, aparte de la terminación de sus nombres. Son pequeños, son economías pequeñas. Paraguay nunca fue relevante desde el punto de vista comercial para Uruguay, pero sí debió serlo desde el punto de vista estratégico, político, por ser los más parecidos y por lo tanto por tener intereses comunes.
En ese contexto, haber sido parte de la operación por la cual se sacó a Paraguay por la puerta de atrás fue una mala decisión estratégica, notoriamente. Del mismo modo, y con un razonamiento simétrico, haber sido parte de la operación por la cual se admitió a Venezuela que entrara por la ventana fue también una mala decisión estratégica, por tratarse de otra economía de tamaño grande, como los dos vecinos que tenemos. Sobre todo, impresiona como mala la decisión de acompañar el ingreso de Venezuela, cuando increíblemente desde que asumió el presidente Lula en Brasil, Brasil cedió el rol de líder en el continente, rol propio de su carácter imperial, que por lo visto está bastante venido a menos desde hace unos cuantos años. Yo diría que con la experiencia negativa de la Argentina dependencia y de la Brasil dependencia que hemos padecido y que padecemos, debió evaluarse mucho más los riesgos de una excesiva Venezuela dependencia. Es evidente que en el corto plazo determinadas ayudas pueden sacarnos de apuros, pero si se vuelve una adicción es bastante riesgoso, sobre todo si esa dependencia, más que con el país, es con el gobierno de turno. Por otra parte, yo sigo la prensa habitualmente y nunca vi que hubiera mesas de negociación entre Venezuela y los países del Mercosur para analizar un proceso de convergencia arancelaria, listas de excepciones que fueran cayendo a lo largo de los años. O sea que es muy curioso esta forma de relacionamiento. ¿Cómo seguir este proceso con el actual Mercosur? ¿Cómo seguir para adelante? Bueno, yo diría que Uruguay debería en algún momento procurar retomar el liderazgo conceptual que tuvo en un principio para volver a los fundamentos, a las bases, a los inicios y apuntar a un Mercosur más abierto, bueno, el día que sea posible, seguramente con otros gobiernos, tanto en Uruguay como en Brasil, con Argentina. Bueno, y es cuestión de esperar, va a llegar algún día, la ley del péndulo sigue existiendo, no ha sido derogada. Si no, lo ideal sería pedir excepciones hacia una mayor apertura, en respuesta a las excepciones hacia un mayor cierre que piden los socios. O, como ha dicho Gabriel en alguna conferencia que hemos compartido, buscar la teoría de los hechos consumados, trancar fuerte, que seguramente él lo va a explicar mejor que yo cuando hable seguidamente. Pero es clave mantener la situación actual, dado que es vital para muchas industrias que no tienen mercado alternativo. Y en ese caso no hay otro camino que el de negociar, negociar y negociar. Yo creo que Uruguay debería, si quiere algún día retomar el liderazgo conceptual, predicar con el ejemplo y dejar de cometer nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Y voy a citar 2 o 3 ejemplos. En primer lugar, eliminar las restricciones a la importación que existen en algunos casos notorios, y ahí me meto en la coyuntura. Notoriamente pollo, frutas y verduras son bienes cuyos precios son prácticamente de economía cerrada y se proclaman determinados problemas sanitarios para impedir la importación, y son casualmente algunos de los bienes que más han influido en el IPC en las últimas semanas. En segundo lugar, eliminar la tasa consular, que no tiene más propósito que fiscal, notoriamente. Y por último, bueno, ir a una efectiva tasa máxima con extrarregión del orden de 20%, por más que esté negociado a nivel de la OMC un 35%. Entonces, para terminar, yo diría que el título que se nos propone en este evento, Mercosur sí o Mercosur no, lo voy a intentar responder después de haber dicho todo lo que dije. Yo no diría Mercosur sí en el sentido de casarnos con el Mercosur. No es el óptimo poner todos los huevos en esa canasta, notoriamente, sobre todo porque es un Mercosur imperfecto, con defectos, cerrado, que no es óptimo ni conveniente para Uruguay. Pero tampoco diría Mercosur no, en el sentido de ruptura, de salirnos de presidencia absoluta. Yo creo que la respuesta es Mercosur también. Es decir, además de todo el tipo de relacionamiento que el Uruguay tiene con distintos mercados, Mercosur también, porque allí están determinadas exportaciones que Uruguay le hace a sus dos vecinos, especialmente a Argentina más que a Brasil, pero también a Brasil, que no tienen destino alternativo.
ahí están las industrias que producen y que si no tienen esos destinos, no tienen a dónde producir y a dónde colocar su producción, y los trabajadores que en ellas trabajan. Mientras dure la actual política económica en Argentina, el único camino es negociar, como decíamos, y hay que hacerlo con devoción y esfuerzo. Pero, en definitiva, reitero, mi respuesta a la pregunta que se nos planteó esta noche es Mercosur también. Muchas gracias. Escucharemos a continuación la presentación del economista Gabriel Odone. Voy a tener la desagradable situación de pararme y hablarles de pie porque tengo una breve presentación y es difícil hacerla desde allí. Así que les voy a pedir disculpas y además disculpas al caballero que va a pasar los slides. En primer lugar, quiero agradecer al Partido Colorado la invitación por estar hoy aquí. Para mí es un honor haber sido invitado a este debate. Y agradezco a la invitación por estar hoy con ustedes. En segundo lugar, básicamente lo que yo intento plantear en mi presentación son algunas reflexiones que tienen que ver con la inserción externa. Esas reflexiones básicamente nos dejan algunas lecciones y nos plantean algunos desafíos hacia adelante, y es lo que pienso pasar revista rápidamente. Quiero centrarme en estos 3 puntos. En primer lugar, quiero mirar más allá del Mercosur, tratar de tener una mirada un poco más de largo plazo en términos de la inserción externa de nuestro país. Seguidamente quiero mostrarles por qué el Mercosur, antes de esta agenda proteccionista que estamos viviendo hoy de Brasil y Argentina, ya exhibía signos de agotamiento para Uruguay en términos de su desafío de inserción internacional. Y finalmente, algunos desafíos que a mi gusto están puestos sobre la mesa para adelante. Entonces, empecemos con el primer punto. Primera lección aprendida, que creo que es un consenso en el sistema político y en particular un consenso en la profesión, salvo alguna extraña circunstancia o algún extraño colega que todavía sobrevive por allí. A Uruguay le va bien cuando la economía es una economía abierta. La historia del país muestra claramente que cuando el país se cierra, no hay un mercado interno lo suficientemente atractivo y por lo tanto la economía crece menos. Por lo tanto, es un hecho incontrastable de que la economía requiere ser una economía abierta, y esto es un consenso que hace tan solo 20 años no era tan claro que así fuera, pero yo hoy diría que esto atraviesa al espectro político en general. Lo siguiente que me parece importante remarcar es la región para Uruguay en términos comerciales, en términos económicos, era importante antes del Mercosur. Uruguay tiene los antecedentes del PEC y el CAUCE en los años 70, por los cuales tenía acuerdos de preferencias arancelarias con países, el CAUCE con Argentina, el PEC con Brasil, y esa fue una de las razones por las que hizo que el Mercosur, cuando se planteó sobre la mesa, era imposible desestimarlo. Uruguay ya tenía industrias especializadas, ya tenía actividades especializadas que habían aprendido a ingresar en la economía argentina, en la economía brasileña, pero sobre todo en la Argentina, esas preferencias arancelarias que el CAUCE y el PEC habían constreñido. Por lo tanto, la región, como ustedes ven aquí en azul, es un destino importante del comercio exterior uruguayo, a pesar de lo cual en los últimos años hemos visto que otros destinos han cobrado relevancia. Cuidado con esta idea de que hemos diversificado nuestros destinos por un comentario que les voy a hacer en unos momentos. Lo siguiente que me parece importante que retengamos, y Javier lo señalaba recién, es nosotros a la región no le vendemos al mundo, y en particular a Argentina no le vendemos lo que le vendemos al mundo. Es más, lo que vendemos a Argentina no se lo vendemos a nadie, y probablemente no hay nadie golpeando la puerta para comprar las cosas que le vendemos a los argentinos. Por lo tanto, retener que Argentina es un socio comercial más allá del tamaño que tiene, es relevante por el tipo de flujo comercial, es importante. Fíjense que aproximadamente el 80% de los productos que le vendemos a Argentina son de origen industrial, cuando el 60% de lo que le vendemos al mundo es de origen agropecuario con escasa transformación. Es importante entender que el patrón de comercio que tenemos con la región no tiene mucho que ver con el que tenemos con el mundo, y en particular no tiene que ver mucho con el tipo de bienes que vendemos. Entre otras cosas porque en aquellos productos somos tomadores de precios
de todas, vendemos productos escasamente diferenciados y aquí, si bien somos tomadores de precios, tenemos, como vamos a ver en unos momentos, algún tipo de incidencia mayor en la negociación de acuerdos. Lo siguiente, y esto no pretendo aburrirlos con este índice de Herfindahl, que lo que pretende mostrar es un índice de concentración, solamente les narro lo que este índice indica con claridad. Uruguay tiene un dilema que es el siguiente: cuando diversifica mercados, concentra productos, y cuando diversifica productos, concentra mercados. Déjenme que se lo diga de esta manera. Lo que le vendemos al mundo y a una variedad de destinos es un puñado de productos relativamente menor en los cuales somos esencialmente tomadores de precios. Y por lo tanto, cuando nos encontramos con que los precios internacionales, como ocurrió en los 70, caen abruptamente, la estrategia inmediata es diversifiquemos los productos y tratemos de intensificar la venta de otros productos. Perfecto, maravilloso. Cuando lo hacemos, terminamos viendo que lo que le vendemos a esos otros productos a quienes se los vendemos es a un número de mercados mucho más restringido. Entonces Uruguay tiene como un dilema que permanentemente tiene, por eso es que las gráficas se cruzan. Este índice es un índice de concentración. Cuando diversificamos los destinos, estamos concentrando los productos. A la salida de la crisis del 2002, rápidamente nos abrimos al mundo porque los precios internacionales nos acompañaron. Tenemos hoy muchos más destinos, pero si miráramos el índice de productos, la concentración de productos, vamos a ver que la variedad de productos hoy se restringió sustancialmente. Por lo tanto, no podemos perder de vista de que decidir integrarnos abruptamente al resto del mundo supone comprar un riesgo, porque que es el riesgo de los precios de los productos escasamente diferenciados que nosotros vendemos. Y además, la otra lección aprendida que nuestra historia de la iniciación internacional nos pone es que cuando nos integramos vertiginosamente con el Mercosur, con Argentina y con Brasil, nos integramos a una región volátil desde el punto de vista macroeconómico, sus productos fluctúan mucho y además su estructura de precios es muy inestable. O sea que nosotros, cuando decidimos vincularnos fuertemente a la región, tenemos un problema que es, nos estamos integrando con una región que probablemente es de las más inestables macroeconómicamente que en el mundo hay, lo cual supone que si decidimos integrarnos con ella tenemos que ser conscientes que somos propensos a recibir choques externos de actividad, de precios, que hacen que la política macroeconómica tenga que sufrir, como Javier lo comentaba recién. Por lo tanto, lo que planteo con esto es: saquémonos de la cabeza la idea de que el Mercosur, nuestro comercio con Argentina, nuestras relaciones con Argentina arrancan con el Mercosur. Pensemos, problematicemos el problema pensando de que no es fácil colocar lo que colocamos en Argentina al resto del mundo y que tenemos una buena diversificación de nuestros riesgos propios por el hecho de tener un mix de productos que se venden al resto del mundo y un mix de productos que se venden en la región. Entonces, déjenme mostrarles 2 o 3 temas de asimetrías del Mercosur, no están todos los temas aquí listados, que son los que ya ponían en dificultades al Mercosur antes que este auge proteccionista del retorno del activismo en Argentina sobre todo y en menor medida en Brasil nos hayan puesto sobre la mesa. Solamente una fotografía. Esta es la estructura de exportaciones de bienes desde el inicio del Mercosur hasta nuestros días. Contrariamente a lo que toda la literatura en materia de comercio internacional dice, el país que más se benefició en términos del aumento de sus exportaciones es el país más grande. Cualquier literatura de acuerdo comercial lo que nos enseña en la teoría económica es, y en la evidencia empírica, el gran negocio es para el país pequeño. Bueno, cuando uno mira la estructura de la evolución de las exportaciones brasileñas crecieron sustancialmente más que las argentinas que lo que crecieron las uruguayas. Y lo que es curioso también es que, a diferencia de lo que nos enseña la literatura, una más por favor, el principal beneficiado en términos de flujo neto de comercio ha sido Brasil. Brasil tiene, con respecto al Mercosur, un saldo comercial permanentemente positivo, mientras que Argentina oscila y Uruguay es sistemáticamente negativo. Por lo tanto, es un acuerdo comercial que tiene sus particularidades. No es así en la mayoría de los acuerdos comerciales que conocemos, donde los ricos generalmente son los que son deficitarios en términos de bienes, entre otras cosas, porque son los más caros. Y vayamos un punto más, y este es el punto central que nos conduce a por qué el Mercosur dejó de ser una herramienta central para la economía uruguaya, y es básicamente, antes de que la protección tuviera lugar, una más por favor, es las asimetrías que estaban presentes en el Mercosur. Yo no los voy a aburrir con esto, solamente les quiero
decir que existen dos tipos esenciales de asimetrías. Asimetrías estructurales, aquellas que derivan del tamaño, de la especialización productiva, del tipo de mercados, y las asimetrías que derivan de las políticas. Una más, por favor. Las políticas regulatorias o los distintos tipos de menú de políticas económicas que hoy existen. Estas asimetrías en todos los procesos de integración que tienen lugar se resuelven con más cooperación, con más coordinación de políticas macroeconómicas o con algún tipo de excepción. Y aquí hay un punto que me parece vital que prestemos atención. Primero, tenemos una gran asimetría de tamaño. Pocos procesos de integración comercial demuestran esta divergencia en términos de tamaño. Una más, por favor. El 74% Brasil representa el 74% del Producto Bruto Interno del Mercosur. Por lo tanto, en principio parecería que Brasil es el rico, y si Brasil es el rico, lo que les dice la teoría de la integración comercial es que Brasil debería compensar a los socios pobres. Pero miren la siguiente slide. Brasil no es el rico, porque el ingreso per cápita de Brasil es menor que el ingreso per cápita de Uruguay. ¿Y qué político en Brasil va a definir alguna medida compensatoria cuando tiene ciudadanos que sus ingresos per cápita son infinitamente menores a los ingresos promedio del Uruguay? Por lo tanto, pensar que Brasil puede tener una acción compensatoria o de líder benévolo con Uruguay es esencialmente imposible, porque la simetría de tamaño no se refleja o no está correlacionada en Uruguay con la riqueza. Y por lo tanto esto genera una restricción adicional para la gestión del Mercosur. La siguiente asimetría, por mencionar solamente dos, tiene que ver con las asimetrías de tipo político. Cualquier cambio regulatorio, cualquier cambio de iniciativa política que tiene lugar en Argentina y Brasil impacta de manera sustancial en los países pequeños, porque somos muy dependientes del comercio importador y exportador de Brasil. Estas modificaciones arancelarias que Brasil ahora promueve en forma unilateral, pidiendo excepciones al arancel externo común, llevando el arancel externo a 35%, una gama amplia de productos, introduce una distorsión enorme en Uruguay, porque si bien abre oportunidades por poder hacer triangulación de comercio, genera dificultades porque introduce cambios en la regla de juego. No hay convergencia de políticas y los tamaños son muy distintos. Resultado, por posibilidad de coordinar políticas entre los países miembros del Mercosur difíciles. Por lo tanto, en ese escenario, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante en los contextos o en las nuevas situaciones que se han planteado por delante? Entonces, lo primero que yo me atrevería a comentar es, ¿debe Uruguay abandonar unilateralmente el Mercosur? Yo lo primero que diría es, evaluemos esto con cuidado. A veces uno, desde el ámbito en el cual uno lo analiza, se percibe en el debate público mucha liviandad en la aproximación sobre este tema. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿existen mercados alternativos para un conjunto de productos y actividades que en Uruguay se producen para los productos que hoy ingresan con preferencia de la ansiedad de Argentina o no existen? ¿Hay países golpeando la puerta de Uruguay masivamente pidiendo un acuerdo de libre comercio con Uruguay? Yo, que no conozca, ninguno. Lo hubo aparentemente en la administración anterior, pero no hay ninguno en este momento haciéndolo. Permanecer en el bloque nos hace perder directamente oportunidades que podríamos estar abriendo por el solo hecho de permanecer en el bloque, parcialmente, posiblemente sí. Pero en cualquier caso es importante que cualquier decisión de retiro o cualquier puesta sobre la mesa de decisión de retiro sea evaluada haciendo números de cuáles son los costos y los beneficios potenciales que se puedan plantear. Una más, por favor. Entonces, yo quisiera solamente mostrarles 4 elementos que me parecen importantes a tener en cuenta, y recién Javier lo planteaba. Uruguay, el PEC y el CAUCE, pero sobre todo el CAUCE y el Mercosur después, lo que son es un instrumento para que Uruguay sustituya importaciones en la región. Es un mecanismo de protección, una bolsa de protección para que las industrias que dejaron de poder hacer sustitución de importaciones en los 70 lo pudieran seguir haciendo en la región. Uruguay para eso tiene ventajas de localización. Muchas de las industrias que ingresan a Argentina lo hacen porque el costo del flete en una distancia tan corta no pesa lo suficiente. Si ese mismo producto lo tuviéramos que colocar en Perú o en México, el costo del flete tendría otra envergadura y el negocio no estaría montado. Por lo tanto, la ventaja de localización es vital para algunas ramas, las autopartes claves en esto. Las condiciones de acceso, las preferencias arancelarias que siempre tuvimos, por lo tanto, ahí han dado una ventaja de especialización. La siguiente. Series muy cortas de producción. Déjenme mostrarles el gráfico siguiente para entender lo que quiero decir con esto. Este gráfico lo que muestra es dos cosas. En el eje horizontal el número de empresas, en el eje vertical el promedio
en valor exportado por cada empresa, y los círculos quieren decir cuánto pesa ese destino en el comercio total de bienes. Fíjense que Argentina exporta un volumen que no llega a los 2 millones de dólares por compañía promedio, y sin embargo estamos hablando de que hay 500 empresas. El volumen exportado por compañía que tiene Uruguay es muy bajo, es extraordinariamente bajo. Bastaría, y esto es un típico ejemplo que le ponen los industriales argentinos, exportadores argentinos, cuando uno dice, ¿por qué no vas a buscar otros mercados? Y te dicen, hemos buscado otros mercados, lo que pasa es que vienen los peruanos y nos dicen, queremos ahora que nos produzcas para la semana que viene 3.000 pastillas de frenos, y eso es lo que yo produzco en 3 meses. Y no tengo escala para pasar de la producción que me pide la producción argentina hace 30 años para migrar hacia esa otra escala de producción. Por lo tanto, no solamente hay un tipo de especialización, sino que la escala de producción que tenemos con los argentinos es tan pequeña que pedirle una migración rápida a esas compañías es difícil. Y finalmente, además, tenemos una más, por favor, un típico comercio de tipo intraindustrial. Y muestro el gráfico y con esto termino de ejemplificar. Este es el tipo de cosas que le vendemos a Argentina. Le vendemos vehículos, automóviles, papel y cartón, plásticos y manufacturas, todos productos que tienen escasísima colocación en otros mercados, pero como si fuera poco, además, con una generación de puestos de trabajo importante. Aproximadamente el 23% de la población ocupada en la industria manufacturera trabaja en industrias que tienen alta exposición argentina. Entonces, decir alegremente que nos vamos del Mercosur supone un problema de empleo industrial significativo. No digo que no se deba hacer, pero digo que hay que hacer 4 o 5 números antes y trazar una estrategia para ver cómo migramos, porque si no vamos a tener un problema de índole social en el mejor de los casos. Entonces, la cuestión, el mensaje final es, por todas estas razones, no parece razonable que Uruguay deba romper de manera unilateral con la región, entre otras cosas porque la región todavía sigue siendo útil. Y por lo tanto mi respuesta a Mercosur no está fuera del mapa de consideraciones, y gobierne quien gobierne en Uruguay en los próximos años, esta discusión va a estar fuera de estar sobre la mesa, por lo tanto no conviene plantearnos más esta discusión en estos términos, porque el Mercosur va a seguir siendo un elemento relevante para Uruguay. Sin embargo, eso no quiere decir que debemos estar en condición de aceptar cualquier condición por permanecer en él. Y este es el punto central, es el matiz central que debemos también tener una aproximación diferente. Uruguay debe aprender 2 cosas de su inserción internacional de los últimos años. Debe exportar al máximo sus ventajas comparativas. ¿Dónde está la ventaja comparativa de Uruguay? En la producción agrícola o transformación agrícola cercana. Ahí es donde Uruguay tiene escala global, ahí es donde podemos llenar contenedores o podemos llenar barcos, y por lo tanto bajamos los costos de los fletes, y ahí es donde tenemos una inserción de índole global. Pero como es frágil esa inserción porque somos precio dependientes, Uruguay debe apostar por desarrollar industrias o actividades que tengan economías de escala. Y la industria manufacturera hacia Argentina es claramente una industria no es una industria con economía de escala. O sea que Uruguay debe tratar de, sin salirse del Mercosur, concebir qué tipo de estímulos puede dar a otras actividades. Y básicamente, aquí la tesis que Javier mencionaba recién, que yo pretendo poner sobre la mesa, es 2 cosas centrales tiene que aprender o tiene que tener sobre la mesa Uruguay. No debemos restringir ningún tema en la agenda de discusión bilateral con nuestros socios comerciales por temor a que eso tensione nuestra salida del bloque. No debemos ser nosotros quien demos el portazo de salida, pero no debemos evitar poner sobre la mesa ningún tema hasta que el punto de la tensión seamos nosotros el que definamos hasta dónde lo administramos o hasta dónde lo administramos. Y lo segundo, en un país pequeño y abierto, lo único que podemos saber es que, amparados en los acuerdos internacionales y no en pactos entre gobiernos, es como un país de estas dimensiones se debe mover en su inserción externa, porque los pactos entre gobiernos son tan efímeros como duran los gobiernos en su administración, y mucho más con países como Brasil, que son países más o menos estables institucionalmente. Por lo tanto, en síntesis, y termino con esto, que me extendí más de lo que pensaba, ¿cuáles son los mensajes? En términos de elecciones, es probable que el Mercosur haya dejado de ser la principal herramienta de inserción externa a Uruguay, pero eso no inhabilita a pensar, una más por favor, que tenemos que marcharnos, porque en realidad sería costoso en términos de empleo y de nivel de actividad para algunas actividades. Pero tampoco se justifica permanecer a cualquier precio, y es preciso definir una estrategia de costos, beneficios, cuantificadas, de efectos sobre los sectores de actividad, sobre el empleo, para poder saber en cada momento qué tipo de negociaciones implantamos y hasta dónde cedemos y hasta dónde no.
En términos de desafío de corto plazo, es evidente que esta nueva realidad proteccionista, intervencionista argentina, pero también brasileña, recién comentábamos todo el viraje típicamente dirigista que el gobierno brasileño ha desplegado en materia de intervención en el mercado de cambios, en términos de mayor intervencionismo en la política industrial y demás, exigen nuevos acuerdos. Y aparentemente, por las noticias que tenemos, el gobierno está en una negociación con el gobierno brasileño para alojar una nueva realidad. Bueno, es importante que esos acuerdos tengan lugar, pero lo que es imprescindible es que antes de cerrar ningún acuerdo, cuantifiquemos con precisión y describamos con precisión cuáles son esos acuerdos y cuáles son los efectos que en materia de empleo podrían haber. Por ejemplo, es verdad que la admisión temporaria, el régimen de admisión temporaria, tarde o temprano, entre cualquier proceso de integración más vigorosa con Brasil, lo vamos a tener que resignar. Pero cuando lo hagamos, hagámoslo con conciencia de que estamos obteniendo cosas concretas, tangibles, a cambio, porque la admisión temporaria hoy es probablemente el principal vehículo para que la industria exportadora regional pueda hacer algo, aunque en muchos casos, es verdad, hace cosas triangulando comercio con otros países. Y termino con la síntesis en relación a los temas de mediano plazo. Las áreas críticas en las cuales Uruguay puede alojar economías de escala y por lo tanto tratar de convertir a esta ubicación estratégica en la que Uruguay está es en el área de la logística. Y ahí los puertos, ahí la energía, ahí la conectividad son temas vitales en los cuales se requiere mirarlo en forma global, con una mirada estratégica, pensando que los alimentos que van a ser sacados de todo el litoral argentino y del paraguayo y de Uruguay en los próximos años se van a duplicar, que no hay un puerto con escala suficiente en la región como para poder hacerlo y que tenemos una oportunidad, porque Argentina no lo va a construir ese puerto por lo menos en los próximos 5 años, para pensar dónde lo localizamos y si podemos cambiar la vertebración estratégica del país. Eso puede llegar a suponer en algunos casos tensionar al máximo la agenda bilateral, porque puede suponer tomar decisiones de tipo unilateral de parte de Uruguay. Ese es el área crítica en la cual yo creo que Uruguay puede tomar algún tipo de independencia mayor con la región y es probablemente ese tipo de acciones unilaterales que Uruguay tenga que tomar en algunas de estas áreas, en particular en temas fluviales, en los cuales la tensión se produzca al máximo y ahí encontremos que no es que nosotros decidimos marcharnos, sino que hay circunstancias que nos obligan a estar afuera. Pero eso es una decisión que no está en el corto plazo sobre la mesa. Gracias. Le damos ahora la palabra a Alejandro Achugarri. Bueno, primero un enorme gusto de acompañarlos, tantas amigas, tantos amigos, con un poco de no sé qué, porque han hablado los que saben, y además no hablaron los que también saben, como es el caso de Didier, que acá nos acompaña, Ope, que han estado en las actividades de comercio exterior y demás. Pero bueno, sin que esto parezca un contubernio vasco, ¿no, Pedro? Porque acá somos varios, ¿no? Como Javier, voy a tratar de hacerle algunos comentarios y después les voy a decir lo que opino, con la libertad enorme que me da hablar, no desde el conocimiento que lo vimos, sino desde el sentido común. Yo primero, y tratando de no dejarme atraer por las posiciones originales, algunos tal vez recuerden que yo siempre estuve en contra de este tratado. Y estuve en contra no porque esté en contra de la integración, sino por la conducta y calidad de los socios y el tamaño. Entonces les propongo mirar algunos datos objetivos para irnos formando todos un punto de vista. En esta gráfica, que arranca por allá del 83, podemos ver que hasta que comienza el Mercosur, esta es la línea del cero, el comercio con Argentina y con Brasil fue en términos promedio equilibrado. Antes del PEI y el cauce, con el PEI y el cauce.
podemos apreciar, sin embargo, que a partir de la celebración del acuerdo, que es acá, la línea va tendiendo hacia un déficit importante, el cual se acentúa especialmente en los siguientes años, si podemos cambiar. Acá lo vemos de la misma manera, es el mismo periodo, ¿sí? Y vemos que hasta los principios de los 90, este era el nivel de importaciones y exportaciones con los dos vecinos, y esto es cómo evoluciona en los años siguientes. Si vemos el mismo periodo, y acá voy a citar al anterior canciller, a Celso Amorín, en ocasión que en el año 2006 nos vino a rezongar porque el presidente Vázquez estaba dragoneando con los norteamericanos. Y entonces ustedes pueden percibir cuál es la evolución de las exportaciones de cada país. Y como bien decían Javier y Gabriel, acá estamos en la teoría que el pez gordo se come al pez chico. Ustedes pueden ver que este es Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Esto es cómo a partir del tratado el comercio intrarregional evolucionó en los primeros 15 años. Y decía el propio Celso Amorín, somos conscientes que Uruguay, que entró de buena fe, y me consta que el Uruguay, y lo digo desde la comodidad de no haber acompañado a la oposición, entró con gran buena fe, con enorme ilusión de hacer las cosas bien y de respetar los tratados. Dice que mientras que Brasil aumentó su exportación al bloque 12, 13 veces, Argentina 7, 8, Paraguay y Uruguay, decía él, y en especial Uruguay, son los que menos han incrementado sus exportaciones intrabloque. Y como después veremos, si podemos pasar otra, incluso en una audiencia en el Senado brasileño, él reconocía en aquel tiempo, viendo frente a la realidad de que los socios chicos estaban disconformes, dice, hemos hecho muy poco por Uruguay y Paraguay, debemos hacer más. Eso fue en el 2007. Bueno, Celso no está más, ahora está Patriota, pero bueno, la próxima vez que nos queramos ir puede ser que venga Patriota y diga, sí, realmente hacemos muy poco. Si ustedes miran el periodo hasta el presente, 95-2011, ustedes pueden ver que salvo con Paraguay, y si nos referimos estrictamente a intercambio de bienes, ¿sí? Estos son cómo ha estado evolucionando. Como dirían los que saben, los economistas, lo peor es la tendencia. Y esta es la tendencia. Un aumento progresivo y muy significativo en los últimos 6 o 7 años, si seguimos del déficit comercial. Donde a su vez Uruguay, en los últimos 10 años, promedialmente, le ha vendido el 28%, o sea, algo más que la cuarta parte, algo más de $1 de cada 4 que exporta la región. Mientras que si pasamos, le ha comprado un 43%, o sea, casi la mitad, se lo compra el Mercosur. O sea, es un buen socio, le compra al Mercosur mucho más de lo que le vende. Si esto lo hiciéramos además en términos de valor agregado, sería bastante más abultado cuál es esta situación. Si podemos seguir, acá lo miran, nosotros tenemos en estos 10 años una relación equilibrada con el resto del mundo y prácticamente todo nuestro déficit comercial está acumulado con el Mercosur. Si seguimos. En resumen, del 95 acá llevamos 14.000 millones de dólares de déficit con la región acumulada. Es esa columnita colorada o roja, en nuestra casa colorada, que muestra el déficit acumulado. O sea que eso es lo que refiere al intercambio de bienes. Por supuesto que Uruguay exporta servicios, los exportó antes, durante y los exportará siempre en el Mercosur o sin Mercosur. Igual las trabas no las ponen con el Mercosur, sino pregúntenle a los perros que olfatean los dólares, si seguimos.
Bueno, esto lo vamos a pasar medio rápido, la relación con Argentina y con Brasil. Pasamos la siguiente, seguimos. Particularmente yo diría que en los primeros 10 años del Mercosur nuestro intercambio con Brasil fue en términos similares. Pero en los últimos 5 años pasamos de 100 a 100, de 150 a 100. O sea, se incrementó en más de una tercera parte del déficit con Brasil. Y con Argentina perdíamos 2-1, y terminamos como el partido del otro día, 4-1, que es como perdemos hoy. ¿Está bien? Solo el 7% y este año probablemente el 5% de nuestras exportaciones van con destino a Argentina. Y dentro de ellos están las autopartes y los acuerdos de integración automotriz que curiosamente no están en Mercosur. Están excluidos expresamente del Mercosur. Entonces, yo quisiera hacerles esta reflexión. La otra manera de mirar el Mercosur es decir, bueno, y que la miramos en aquel momento. Todo hacía pensar en la década del 90 que el mundo iba a bloques. Y ya había bloques. Entonces, bueno, nos juntamos los vecinos para tener la fuerza para abrir y negociar con los otros bloques. Ese era el otro razonamiento sumamente válido, mucho más válido que el otro, porque con lo otro nosotros ya teníamos cuotas de comercio administrado parejas, y con el Mercosur pasamos a desparejos. ¿Está bien? Pero el otro era un razonamiento válido. Entonces uno dice, bueno, y además lo ve en esta gráfica que ha ido variando muy poco, esta es del 2007, a continuación vamos a ver los datos hasta el 2011, pero nos quedamos acá. Si uno mira los grandes bloques en el mundo, uno ve que los europeos, los 2/3 de lo que exportan, se lo exportan entre ellos. Entonces cualquiera diría, bueno, hay una razón sustancial, hay una interrelación tal en las economías naturalmente, de que qué otra cosa que tengan un mercado común, si 2/3 tiene destino a la... El ALCA, o el Tratado de América del Norte, es la mitad se lo vende entre ellos. Mientras que el Mercosur, estos son datos de 2007, solo el 14% nos lo vendemos entre nosotros. Van a ver después una serie, si pasamos, una serie actualizada. Hoy estamos 15, 17% y los europeos de 66 a 65, o sea, estas relaciones son permanentes, estos son 10 años a la vista. Entonces, razonablemente uno diría, bueno, una de las razones para hacer el bloque es armar cadenas de integración productiva y sobre todo ir a negociar la apertura de mercado. A 20 años del Tratado de Asunción, si pasamos, el Mercosur tiene cerrados con Israel y la Autoridad Palestina. Tenía uno negociación con Egipto, que creo que no terminó por los líos de Egipto, y claramente no ha podido, y según la versión europea es porque Brasil no quiere llegar a acuerdos con la Comunidad Europea, ni hablar con el ALCA, ¿no? Menos aún, ni con Asia. Lo cierto entonces es que el Mercosur, que podía ser una puerta hacia el mundo, hoy no solo no es una puerta. Y ahí vamos a la experiencia que nos pasó. Y yo no soy un fanático de haber hecho un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ni con nadie en especial. Pero digo, lo cierto es que en términos sociales y políticos hubo una muy fuerte reacción, en especial ¿de quién? No de Argentina, de Brasil, que tiene un proyecto de otra naturaleza, que al poquito tiempo de hacer el Mercosur fue y pidió autorización para darle las mismas preferencias al resto de los países de América del Sur, que es su objetivo. Su objetivo es mucho mayor a ese. Brasil siente que es el Estados Unidos del siglo XXI. Punto. No se siente atado por el Mercosur, y sería poco razonable que se sintiera atado por el Mercosur. Y se compra un submarino nuclear porque quiere un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y porque sus empresas, o las empresas transnacionales con base en Brasil, han ocupado el rol un poco neocolonizador de
lo que fueron antes las potencias occidentales. Cada vez que hay un lío con Bolivia resulta que hay una empresa brasilera metida en el medio, o con la energía, o con la carretera y demás. Así que uno ahí se entera de que, bueno, cuál es el grado de penetración, que está muy bien, pero seamos presentes de esto. De vuelta, entonces, ni bien terminado el Mercosur, pidió autorización y como para que el Mercosur negociara y como demoraba, pidió autorización para hacerlo directamente y lo hizo y ya transmitió vía LADI las preferencias que nos había dado a nosotros. Porque su objetivo claramente es América del Sur y de última es el mundo. Y si uno mira la relación de peso y todo lo que nos venden, con déficit todo nuestra parte, es menos del 1% de la exportación de Brasil. Está claro. No es un problema que les caigamos simpáticos, no, ¿no? Somos más chicos, es una frase vieja que yo repito, somos más viejos que un barrio de San Pablo. Al paso que vamos a ser más chicos que un barrio de Porto Alegre. Bueno, entonces ahí además había en la ficha alguna repetición. Ahora, también les propongo mirarlo, entonces digo, resumen, si uno lo mira desde ese punto de vista, no solo el Mercosur no abre ninguna puerta, sino que nos rezonga si nosotros queremos hacerla. Por supuesto que Brasil se sienta a negociar con Estados Unidos la naranja, los aceros y lo que sea. La Comunidad Europea invitó hace 2 años a Brasil como interlocutor privilegiado, creo que era el término, pero quería decir eso. Brasil dijo, no, espere, mire, yo soy del Mercosur, voy a venir con los muchachos. Jamás. Y está bien, pero esa es la realidad. Entonces, si queremos tener soberanía en nuestros aranceles externos, no la tenemos. Y capaz que tenemos un arancel externo que uno podrá discutir si es bueno o malo. Yo suscribo lo que se ha dicho, no hay país que cerrándose crezca. Pero aún los que quieren hacer eso, lo hacen para privilegiar a su trabajo, no para privilegiar el trabajo de los vecinos. ¿Está bien? Y no hemos entonces encontrado, y si queremos a su vez nosotros hacer un acuerdo con alguien, no, usted incumple con el Mercosur. Y es cierto. El Mercosur, como todo tratado de mercado común, supone renunciar a parte de nuestras soberanías en aras del común. Ahora, si el común no ejerce, y los socios grandes, porque como son grandes, entonces hacen igual lo que entienden, y todos nos decimos, no, Uruguay con 3 millones de habitantes no le va a ir a decir a Brasil que deje de hacer. Y si quiere subir el AEC, o sea, a la sede externo común, cosa que hizo ahora hace pocos meses, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Brasil que no? A lo sumo le diremos, bueno, sube usted y nosotros nos quedamos. Pero además, si usted lo mira desde el punto de vista del sacrificio fiscal, como nosotros tenemos una balanza comercial muy desfavorable, eso no solo tiene que ver con lo que todos entendemos, vendemos menos de lo que nos compran, esto, sino que además, como lo que ellos nos venden viene exonerado de los aranceles, y particularmente porque buena parte de lo que nos venden son bienes industriales, hay un sacrificio fiscal, en términos absolutos, o sea, cantidad de plata mucho mayor de Uruguay que de sus socios. Y eso es un sacrificio de los contribuyentes. Este factor, si además le sumamos que en los últimos años el Uruguay ha aumentado mucho los impuestos al trabajo, porque aumentó no solo los aportes patronales y quitó las exoneraciones, sino que le agregó al trabajador, que es todo parte de lo mismo, FONASA, IRPF, etcétera, que no tienen como contrapartida específica elaborar la jubilación de la persona, que ese es el montepío que paga el trabajador. Nosotros además hemos generado un conjunto de tributos que solo pagan, o que pagan más que antes, los productos a proporción de la mano de obra nacional que agregamos, que naturalmente el producto que viene sin aranceles no lo paga, pues está elaborado afuera. En consecuencia, por un lado perdemos competitividad interna
y esos aranceles externos comunes altos tampoco benefician al consumidor. Porque el producto que está entrando industrializado argentino o brasilero, ¿con quién compite? Con el chino, etcétera, ¿sí? En consecuencia, tampoco es que se genera una rebaja que beneficia al consumidor a través del Mercosur libre de aranceles, o sea, la contrapartida lógica a un sacrificio fiscal. Digo, bueno, pero al menos el consumidor se beneficia. No, no se beneficia porque tienden a empardarse a calidad con los precios de los productos que sí vienen con aranceles. O sea, que no hay una baja sustantiva, además vayan al supermercado y lo saben. ¿Está bien? Y por último, la última novedad de Argentina, que a principios de este año dispuso que todos sus exportadores liquidaran las divisas en lo que ellos le llaman mercado de cambio no sé cuánto, que es, o sea, se la entregaron al Banco Central Argentino, que por supuesto se lo toma al tipo de cambio oficial, implica también una especie de transferencia que estamos haciendo. Fíjese, si le vendemos 100 a ellos, ellos nos venden 500. Los 500 van en dólares para allá. Uno dice, bueno, con eso tal vez consigamos que el exportador argentino se beneficie y nos venda más barato. No, el exportador argentino lo recibe a 4.60. O sea que en definitiva la diferencia, ellos nos venden 1.000 millones de dólares, ¿sí? 30% es lo que hay diferencia entre el blue. ¿Qué nombre es bárbaro que le ponen a Argentina? Blue suena distinguido, fino. No es el dólar negro, no, es el blue. Así que al final el Banco Central Argentino embolsa la diferencia entre los 4.60 y los 6.30 olímpicamente. Así que yo confieso que lo primero que haría, mucho antes de adentrarnos si Mercosur sí o no, lo primero que haría es instruir con los mismos derechos. Y dice, bueno, pero eso es una instrucción, no es contra el Mercosur, porque es una instrucción que le da al Banco Central Argentino con todos sus derechos a sus exportadores. Yo le diría a mis importadores, traigan los dólares para acá y le voy a girar al cambio oficial los pesos para allá. Y si te viene bien, bien, y si no, lo compraremos. Todo lo que tú me vendes, lo compro en cualquier lado. Pero seguir haciendo una transferencia de 200 y pico millones de dólares al Banco Central Argentino, ¿verdad? De vuelta. Y eso no beneficia al consumidor. Y si estuviéramos parejos en comercio, no importa, yo te mando dólares y tú se los darás a mis exportadores. Ahora, si estamos 4-1, si seguimos. Ahora les propongo hacer un alto en el camino y pasar un aviso. Creo que Gabriel y Javier mencionaron, y Ope en especial, el fatídico 13 de enero del 99, fecha inolvidable, ¿no? Cuando eso pasó, mucha gente acá creía que iba a pasar como muchas veces le había pasado a Brasil, que en un mes la inflación le comía la devaluación. ¿Está bien? Bueno. El ministro Mantega, a fin de marzo, que es el mismo que tenía Lula, dijo, hay una guerra de divisas en el mundo, vamos a depreciar el real. Vamos a aumentar la competitividad, bajó los aportes patronales, disminuyó el gasto público y además una serie de otras medidas, algunas seguramente que nosotros no podemos seguir, entre ellas este aumento del arancel externo común, que no nos sirve ni nos conviene, pero digo, tomó una serie de medidas y además hagamos un vasto plan de inversión pública, privada, en realidad privada, ¿no? Eso también está en el contexto de todas las obligaciones deportivas y sociales que tiene Brasil. Si seguimos. Entonces, yo francamente y con toda humildad le digo, por favor, que dentro de 10 años no nos juntemos para decir por qué esta vez no lo seguimos. Por favor. Yo creo que es absolutamente ya insostenible el tipo de cambio y sobre todo cómo se le está usando. Se nos fue la inflación, bajemos. El flaco García, que además de escribir buenas letras de burga, no lo hizo nada mal, creo yo al menos.
Cuando empezó la crisis del 2008 lo tenía a 24 pesos, ¿no? 2008, estamos 2012, menos de 20. Digo, yo creo que no hay ninguna reflexión sobre los fundamentos, sobre lo que se quiera tener para no sentir de que claramente el Banco Central, que aparentemente su única obsesión es la inflación, está bien que estamos en un sistema de meta de inflación, etcétera, etcétera, pero no hay... Yo creo que si Bernanke con la Reserva Federal y cualquiera de los otros que gobiernan vastas cantidades de dinero, no solo tienen un problema de inflación en mente, la reactivación, el trabajo también lo tienen en mente. Entonces me parece que ese es un tema. Me parece que además tenemos que hacer lo que hace Brasil, no en estas circunstancias, lo hace desde siempre, que transfiere buena parte de los gravámenes que financian su política social. Y yo no estoy en contra que se financie el FONASA, otra cosa cómo se gestiona. Pero que en definitiva, ahora lo que no entiendo, ¿por qué hay que cobrarle el FONASA exclusivamente al trabajo? El hecho imponible del FONASA es el trabajo. ¿Qué hace Brasil? Tiene el COFIN y tiene el impuesto a los bienes industriales, CIPRI, algo así que se llama, donde parte de los costos de seguridad social los distribuye. ¿Con qué sentido? Y que lo pague el producto brasileño y también el que se importa. Que una parte de ese costo que hay que asumir en aras de las políticas sociales también lo contribuye. Tiene algunos otros impuestos en cascada que son perversos, pero digo, yendo a las cosas. Entonces, parece razonable decir, bueno, una línea que haga que el trabajo uruguayo cada vez esté más gravado, claramente no va a favor ni de la competitividad ni que haya más trabajo. Usted cada vez que graba algo, lo desalienta. ¿Está bien? Usted me podrá decir, en ciertas circunstancias, si el precio está... Bueno, pero digo, si queremos agregar trabajo, ¿sí?, empecemos por no grabarlo. ¿Está bien? Porque por más acuerdo de libre comercio o más Mercosur que hagamos, si estamos caros, estamos caros. Y si usted es exportador de una commodity, podría agregarle más trabajo, pero como me dijo uno, yo podría hacer forros de asiento para la BMW, pero con estos costos exporto el cuero y no me complico. Es así, esa es la realidad de la vida. Yo creo que hay mucha gente uruguaya que está en condiciones, no en las cosas tan vistas, tan materiales, pero en el software hay muchas otras cosas que son mezclas de servicios y mezclas de bienes o parte de la logística, pero hay un tema que es el costo, es el costo. Y eso tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con el gasto público, que no lo vamos a discutir hoy acá. Solo dejo esa mención, Mantega, bajemos el gasto público. Acá discutimos en esta rendición de cuentas cuánto más lo íbamos a subir, ¿no? Cuando todo el mundo arde y todo el mundo se preocupa. De últimas, y yo tengo la sensación que además de esta labor, que ojalá fuera porque se baja el gasto público, pero si no se baja, por lo menos distribuyamos la carga tributaria. ¿Con qué atención? Defendamos nuestro trabajo. Hagamos que la galletita brasilera y argentina paguen algo de esto y no que entren sin aranceles y además contribuirán, sí, en su país. ¿Y de qué manera? Y bueno, como en Brasil, en parte sí, en parte no. Por último, yo diría que en materia de relaciones comerciales, el viejo y querido principio de la reciprocidad. Decían los romanos, do des, doy para que tú des, es el principio de la vida civil. Usted vende su casa si le dan plata. Y si no se la dan, no le incumplen, usted no le entrega la casa. Bueno, el principio en las relaciones comerciales, lo que yo aprendí de viejos negociadores, me acuerdo de ingeniero Serrentino en transporte, llevaba cuando yo empecé de subsecretario 30 años negociando con los argentinos y los brasileños. Y es como en el fútbol, ¿vio? Si usted no tranca, no tenga ninguna duda. Y si tranca, a ver, no quejándose, estaba aquella revista vieja que decía el enano gruñón, ¿no? Didier,
no es quejándose, qué mal que me maltratan, no, no, como los buenos centrojá uruguayos, ¿sí? Estrancando, sin alzar la voz, sin enojarse, pero estrancando, porque en definitiva, aun cuando somos un mercado chico, estos países saben lo que hacen. Yo siempre cuento cuando vino el subsecretario de Asuntos Occidentales de Estados Unidos a mi despacho del Senado a decir, yo sé, senador, que usted está en contra en el inciso tal de la ley de propiedad intelectual, que por supuesto estaba totalmente en contra. Yo dije, mire, lo felicito que usted de allá, ¿no? El mundo, venir a un despacho, que además mi despacho era espantoso, acá a decir, y tiene un asesor que sabe tanto que viene y le dice que yo estoy en contra del inciso tal y cual, que estoy en contra y ahora voy a estar más en contra, pero qué buen servicio que tiene. O sea que para los países grandes no hay asunto chico, ¿está bien? Entonces, el concepto de reciprocidad, lo que yo he aprendido de mis mayores, sobre todo mayores en el sentido más larga experiencia, es que en las negociaciones se tranca. A veces lo hace con cordialidad, como con Roberto Labaña, que tenía un lío ahí de 4 provincias subsidiadas que le exoneraban el IVA, pero se lo volvían a devolver, el que no pagaron cuando exportaban, ¿no? Y acá había un lío medio grande con los exportadores. Entonces yo dije, mira Roberto, todo bien, yo entiendo que vivís de elecciones, así que sé que esto no lo vas a sacar, pero nosotros te vamos a poner un derecho compensatorio por igual valor. No lo vamos a gritar, no lo vamos a decir. Y lo digo ahora, porque en una reunión, después que terminó todo, él lo dijo, si no, no lo decía ni ahora. Es que creo que es así, no es alzando la voz, pero con mucha firmeza, porque además, en el fondo, ellos esperan que se lo hagamos. Ellos esperan. Y si no se lo hacemos, dicen, pues, ni gracia tiene esto. Le enfisamos el pie y ni se queja. O se queja un poco, pero no me la devuelve. Entonces, como el fútbol, ¿vio? Igual. Seguimos. ¿Podemos seguir? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel. Es cierto que hay una gran concentración en pocos productos. Pero, más allá del producto, toda exportación supone alguien que exporta, ¿verdad? Y alguien que va aprendiendo y demás. Si nosotros nos miramos en los destinos que no llegan al 9 por 1000, que son como 50 países, exportamos el doble que Argentina. ¿Está bien? Muchas veces con algún producto concentrado. Muchas veces pienso que con otro tipo de cosas. Entonces, yo tengo una enorme confianza que si le damos las condiciones a los uruguayos no se sabe cómo, o porque tiene un pariente o tiene imaginación inventiva, no sé qué, pero lo cierto es que no es la situación del país de los 80. ¿Sí? Yo creo que los uruguayos hoy estamos mucho más integrados al mundo y los uruguayos jóvenes mucho más todavía. Entonces yo creo que si le damos buenas condiciones, están en condiciones de ir descubriendo negocios que nos permitan agregarle algo a algo o inventar algo que les permita. Queda claro que yo pesimista no soy, pero tengo confianza. Por favor, si seguimos. Está claro entonces que en estas reflexiones de cómo cuidar nuestra competitividad, porque yo creo que en el fondo es como una vieja frase que todos conocemos, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y más allá de esas medidas de mejora de competitividad, digamos, de corto y mediano plazo, el crecimiento sostenido, pienso yo, que se logra, primero y fundamental, la confiabilidad, que es nuestro rasgo distintivo. Y dentro de ella, esto es un poquito árido, así que lo voy a decir rápido, volviendo al criterio de la fuente de nuestros tributos, ¿qué pasa? Siempre el Uruguay y los países chicos sostuvieron de que si usted hace plata en el Uruguay, paga en el Uruguay. ¿Está bien? Los países imperiales decían, no, si usted es mi ciudadano, aunque sea en el Tangañica, me tiene que pagar a mí. ¿Está bien? Uruguay siempre sostuvo esto, recientemente cambió ese punto de vista. Con lo cual, por supuesto, se quedó sin argumentos en el intercambio de información. Porque antes yo decía, ¿y usted Argentina por qué quiere saber el inmueble tal o si gana plata? Porque si gana plata acá, ¿de dónde salió esa plata? De los uruguayos que se lo pagaron, si hizo una renta acá. ¿Y dónde hay que darle los servicios a la casa del señor?
La seguridad pública, la educación, los hospitales, las calles y sus pozos, pero bueno, igual, lo que sea. Acá, entonces me tiene que pagar acá, ¿por qué le va a pagar allá? Bueno, Valdés Costa, que es una especie de, además de redactor de nuestro Código Tributario y demás, vivió peleando por esto a favor. Y en la década del 40 y 50, en la onda de la descolonización, muchísimos países chicos sostenían lo mismo. Hasta decían un poco, bueno, el concepto que usted le quiera cobrar a su ciudadano norteamericano o inglés, la renta que hace en mi país, porque antes mandaba la cañonera para asegurarle el negocio, digo, ¿no? Entonces está bien que quisiera cobrarle algo, pero ahora no, se acabó la... Lamentablemente nosotros hemos incorporado el concepto de renta mundial, nosotros también, con lo cual es muy difícil decirle ahora a Argentina, no, mire, no le voy a dar la información, si yo uso el mismo criterio. Así que yo creo que el Uruguay tiene que volver al criterio de la fuente. Donde hace la renta, se paga. Pero vamos a ver, en Estados Unidos el criterio es así. Si usted es mi ciudadano, yo le cobro donde sea. Ahora, si usted es un japonés o viene a trabajar a Estados Unidos, me paga acá. Me paga acá. Pero por favor, me paga. Entonces, y por supuesto que, y no es el tema de hoy, pero por supuesto que a largo plazo la competitividad es una infraestructura, una energía y una educación que nos permita una sociedad iguales, pero a su vez con competencias para poder agregar inteligencia y no mero trabajo o mero sol traducido en agricultura o en carne. Si seguimos, por favor. Entonces, yo la verdad que soy de los que va a decir que no. Porque acá nos dijeron, bueno, diga sí, diga no, como algún programa. Y yo la verdad lo pensé mucho, porque yo sé que a todos nos pueden atacar los miedos, bueno, ¿y qué pasa el otro día y demás? Y bueno, y no se van a enojar. Y dije, lo más complicado fue para Artigas y Lavalleja hacer lo que hicieron, se van a enojar mucho más. Yo creo que no, que después de 20 años de ir con buenas razones, con el derecho, la justicia, y cada vez nos va peor, llegó un momento de decir, bueno, mire, yo me voy, que es una forma de renegociar. Y si puedo renegociar, bien. Y si no, se va a negociar igual. Porque además, si la situación fuera la inversa, nosotros vivimos el Mercosur. Y hay que perder un poco de independencia y esto y el otro en aras del trabajo y no sé qué. Bien. Ahora, con el costo que supone al país, nada más que en aranceles, vamos a suponer, para mí, ¿qué pasa? Y mire, lo ideal es estar en la situación de Chile. Chile, ¿por qué no entró ni entrará en el Mercosur? Porque no quiere entregar su soberanía en la política comercial externa. Está en la mejor posición. Y como además tiene aranceles muy bajos, tampoco hace una transferencia muy grande en aras de esa pérdida o exoneración de aranceles. Suponga, pero para eso naturalmente se requiere la voluntad de los socios. Uno decide irse, tiene ahí un par de años que se mantienen las reglas comerciales y demás, que es el tiempo que uno negocia. Puede que los socios digan no, uno puede intentar hacer un comercio administrado. Y si dicen que no, también. Bueno, cuando uno está perdiendo, llevamos 14.000 millones de dólares perdido en el comercio, no tiene una posición débil. ¿Está bien? Y porque además yo estoy convencido que a Brasil ese tipo de acuerdo, para alguien que representa el 9 por mil de su exportación, no es el tema. El tema es el prestigio y que no se le escape. Si el Brasil, ¿cuándo se preocupó? Cuando una de las gallinas del gallinero quiso invitar a otro zorro. ¿Está bien? Y dijo Brasil, más vale que se vaya el gallinero y no que me traiga el zorro. ¿Está bien? Y yo haría lo mismo si fuera brasilero. No tengo dudas. Sentado en Itamaraty, mira Uruguay, mi ex provincia, que tiene 3 millones de habitantes.
Y bueno, lo llevo. Pero además eso es tan así, que dice ahora el gobierno que está negociando un tratado de libre comercio con Brasil, es lo que dice la prensa, ¿no? Entonces digo, está bien, digo, perdón, es una decisión que no deja de tener algún riesgo, pero yo prefiero los riesgos, y es una actitud muy personal, a los daños ciertos. Porque además el verdadero daño no está ni en los aranceles que perdemos, ni en el sacrificio fiscal, está en la imagen. Buena parte del presente y futuro del Uruguay por el cual pagamos un alto precio que pagamos sin recibir la más mínima ayuda del bloque, en ninguna de las dos crisis, ni la económica del 2002 ni la de los puentes. La actitud de Brasil no fue la que tuvo Estados Unidos con México, que en la crisis del 94 lo fue a ayudar. Y pagó incluso un precio político los demócratas que gobernaban en ese momento por hacerlo. ¿Está bien? No fue esa actitud. Escuche, los chilenos que tenían una misión en peso chileno no quisieron entrar en el canje, las administradoras de fondo. Y yo siento entonces que el verdadero tema es, si nosotros seguimos en esto, nosotros renegando, en Mercosur los grandes haciendo lo que entienden, y ahora con estos acuerdos de intercambio, pues, la imagen que somos una provincia, y decía Javier hoy, somos económicamente una provincia, puede ser, pero yo creo que buena parte del futuro del Uruguay es que no se nos perciba como una provincia. Y no es patrioterismo, no es chauvinismo. Yo no creo en los patrioterismos, creo en la universalidad de las mujeres y hombres de este mundo, pero sí hay conductas muy distintas en las administraciones y en los estados. Y yo creo que el gran capital del Uruguay es ser una tierra de paz y una tierra confiable. Decía un expresidente caracterizado por su sentido del humor, que va a venir a hablar acá en la próxima reunión, decía por ahí que el Uruguay le debía a Hernandarias la introducción de la ganadería y a los Kirchner la introducción de la agricultura. No vinieron por el Mercosur, más bien vinieron porque acá no estaban las incertezas que hicieron una verdadera revolución. Y nada de eso pasó por el Mercosur, más bien a pesar del Mercosur. Y todos sabemos que hoy hay más de una inquietud hasta qué punto el Uruguay va a ceder y va a dejar de ser una tierra segura cuando los que se vienen a hacer negocios acá se vienen. ¿Por qué? Porque hace un poquito más de calor acá que Mar del Plata, sí, pero también porque es una tierra confiable. Y se vienen a invertir en cosas que no se pueden llevar. Porque la plata, como dice Grondona, está toda en Nueva York. Es el principal centro de lavado del universo, es sin ninguna duda la bolsa de Nueva York. Y si usted además no quiere un paraíso fiscal, vaya a Delaware. Eso sí es un paraíso fiscal. Pero no vienen por eso. Vienen porque creen que en el Uruguay hay otras certezas. Y yo creo que entonces la principal razón para decirle que no a este Mercosur es para preservar nuestra imagen, que solo se puede preservar si se nos percibe realmente independientes, de confiabilidad, de absoluta confiabilidad, de tierra de paz, donde acá la gente puede vivir, puede cuidar a sus hijos como nuestros abuelos, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Por eso yo me iría al Mercosur, no tanto por la balanza, sacrificio fiscal, esto y el otro, sino para terminar con eso que el gobierno de Buenos Aires, que se acostumbró en el virreinato a prepotear a todas las provincias, cosa que sigue haciendo con buen resultado las de allá, y últimamente nos metió en la máquina del prepoteo, o el imperio de Portugal y Brasil, que tiene objetivos muy grandes. No le importa mucho, pero somos la provincia cisplatina. Usted entre en Itamaraty y vea, y no dejan de mencionarlo, ¿no? Los 5 años que fuimos la cisplatina, pero por supuesto, seguimos siendo. Como suele contar Sergio Abreu, ¿no? Que dice que
Sino Nevero Ventrovato, que un ministro brasileño en un momento enojo le dijo, bueno, al final es territorio brasileño ocupado por argentinos, ¿no? Pero está bien. De últimas, no son decisiones fáciles. Yo creo que ninguna decisión que tomamos en Mercosur exonera que hagamos todos los deberes, que cuidemos la competitividad del Uruguay, que defendamos nuestro trabajo, que hagamos un enorme esfuerzo en la educación y en la infraestructura. Eso cualquiera hace la decisión, pero que es el corazón de lo que tenemos que hacer. Y de vueltas, a la pregunta sí o no, ¿a este Mercosur? No. No para preservar nuestra independencia. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos, si alguien quiere formular alguna pregunta. Doctor Operti. Digo, yo normalmente me abstengo de formular preguntas cuando se trata de mesas muy sectorializadas, que manejan un conocimiento muy específico, como fue, por ejemplo, la mesa de la sesión anterior, los operadores económicos, los agentes económicos, y hoy, básicamente, a través de dos de los panelistas, una mirada económica, una mirada desde la macroeconomía y una mirada, naturalmente, muy referida también a la evolución y a la situación coyuntural. Pero luego Alejandro se lanzó de lleno a lo que él llamó la mirada desde el sentido común. No es mi expresión, fue la expresión de él. Yo tomé nota de algunos puntos salientes como en mi viejo tiempo de estudiante. Entonces, desde ese sentido común que él reclama y que él invoca, me parece que hay una cierta sobredosis de sentido común. Una dosis de sentido común es buena. Ahora, una sobredosis puede ser inconveniente. Porque más allá de la adhesión, de la espontaneidad y de la adhesión del sentimiento, y más allá de la adhesión de la afirmación de no sentirnos menospreciados o menoscabados y muchas veces prepoteados, como él lo ha dicho, más allá de eso, que son reacciones de alguna manera explicables en el aspecto casi subjetivo del tema, hay cosas objetivas. Yo no fui de los interrogados, por lo tanto no estoy legitimado para contestar el programa de preguntas y respuestas. No voy a participar de modo indebido. Pero sí tengo como responsabilidad la de haber participado en la elaboración del programa del partido, y aquí se encuentra quien hoy día constituye la mayoría clara del partido, y en ese programa del partido hay comentarios, yo diría, incisivos sobre el Mercosur, y lo de incisivos no deriva de esta fuente, sino de la concurrencia de varias fuentes. Y allí aparece la modulación de la que nos hablaba Odone, y la perspectiva, yo diría, incremental o progresiva de la que nos hablaba de Aedo. Es decir, yo aquí, una vez más, porque yo creo que de la época en que eras alumnos míos, hemos coincidido y diferenciado. Una vez el señor Achugarri nos propuso, estando en el gobierno, él de ministro y yo de canciller, que le pusiéramos a la Argentina medidas espejo. Y yo recuerdo que creo que te dije algo así en Suárez, ¿espejo de qué? Porque realmente las imágenes que mostraban los espejos eran cosas muy distintas. Y sigo pensando igual. Creo que el Mercosur no es el resultado, como tú lo dijiste, de un arancel o el resultado de una liberación o de un acceso al mercado o de instrumentos. Es mucho más profundo. Pero ¿por qué es más profundo? La imagen del Uruguay se defiende mucho más, no desde el aislamiento, sino desde el colegiado. Yo tengo ahí una opinión un tanto diversa. Yo creo que el Mercosur, si me lo permiten, es inexorable. Es inexorable. Guste o no guste.
No podemos caer en el provincianismo que tantos males en su momento ocasionó, incluso en la formación de nuestra independencia. Es decir, el mundo de la integración está ahí. ¿Qué debemos alimentar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos mejorar? La capacidad de negociación. Y aquí se sugirieron cosas muy importantes, y tú mismo las sugeriste. Decir que nos vamos ya es una carta de negociación. Depende de cómo se diga. Si se dice en tono de alcaldada o en tono de guapo de barrio, nos va a ir mal. Pero si se dice con cifras en la mano que muestran que esos 14.000 millones de dólares de déficit tienen como asiento y fuente el Mercosur y que no podemos seguir incrementándolo a costa del trabajo de nuestra gente y del destino de nuestra ciudadanía, entonces allí tendremos una base de negociación. Y hay otras. Yo recuerdo muy bien el Tratado de Libre Comercio con México. Le cambiamos a la Argentina y al Brasil la autorización del waiver para negociar con México, se lo cambiamos. ¿Y saben por qué se lo cambiamos? Para la negociación con la Unión Sudafricana. Se lo cambiamos por eso y se lo cambiamos por la carta de negociar con la Comunidad Andina. ¿Qué nos importaba eso en aquel momento? Nos importaba poder tener un TLC con México, porque era la apertura de los TLC poniéndolos en competencia con el cierre del Mercosur. Medidas de apertura. Yo creo en la negociación, creo en la persuasión, no creo en los gestos radicales. No creo. No creo porque han demostrado en la historia del mundo ser inefectivos en el mediano y largo plazo. Pueden satisfacer una demanda de la tribuna en ese momento, pero luego la tribuna empieza a apagarse y los gritos empiezan a callar cuando no se ven los resultados. Por eso yo aquí, con todo respeto, el cariño inmenso que tengo de Alejandro, que no es de ahora, sino que es de la vida, digo que como ciudadano de este país, que alguna responsabilidad puede haber tenido en ocasiones, hoy la registro no como un recuerdo nostálgico, sino como una afirmación de la que estoy absolutamente persuadido. Otra pregunta o comentario, doctor Julio Herrera. Aclaro a la concurrencia que no se necesita haber sido ministro para intervenir, están todos invitados a hacerlo. Buena cosa es no haberlo sido y opinar desde el sentido común, diría Alejandro. No, mi pregunta es fundamentalmente a Gabriel, que coincidí muchísimo con su exposición, pero dice, una de las razones para no irse del Mercosur, que yo coincido con lo que dice Didier, estamos ahí, estamos donde estamos. No tenemos un botón de eject como en un avión, ¿no? Para sacar al piloto en circunstancias de emergencia. No existe eso en la casa de los países. Entonces, un argumento que da Gabriel es, y que ya lo he leído en alguna columna tuya, es que no hay países haciendo cola para hacer un acuerdo con Uruguay. Absolutamente cierto. Y si me pongo a mirarlo con objetividad, con realismo, ¿quién va a venir a hacer cola para hacer un acuerdo comercial con un país del tamaño del mercado del uruguayo y con la ubicación geográfica que tenemos? Son dos cosas que conspiran para que vengan a hacer cola. Pero yo me pregunto, tenemos algunas virtudes que todos los expositores han resaltado. ¿No tendrá el Uruguay que salir a buscar esos acuerdos, país por país? No podemos hacer un acuerdo del Uruguay con la Unión Europea, está claro que no. Uruguay con el NAFTA, no, pero país por país y resaltar nuestra estabilidad, nuestra credibilidad, nuestras reglas de juego, cierta transparencia, Pluna, dejémoslo para el costado, lo escondemos, no hablamos de Pluna en el exterior e insistimos con las virtudes tradicionales del Uruguay. Para ahí, yo digo que hagan colas, pero quizás podamos hacer algunos acuerdos que le llame la atención a nuestro socio de Mercosur, lo que pone, yo no lo sabía, el dato de Alejandro es importantísimo, 14.000 millones de déficit como que alimentan la impaciencia de cualquiera y al mismo tiempo la comprensión de tus socios, si siendo lo que eres en tamaño de mercado, ubicación geográfica, debilidad económica, asimetría económica, bueno, tenés que buscar alguna alternativa que te permita tener oxígeno, aumentar la productividad, la capacidad productiva, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, esa es la pregunta para Gabriel fundamentalmente.
Gracias por la pregunta, Julio. El punto principal de Uruguay es su escala. Es la escala del país. En cualquier proceso industrial o manufacturado, lo primero que nos van a pedir es un volumen. Y no solamente por lo que es lo que nos van a demandar, cuál va a ser el pedido concreto, sino que en el costo del flete, dado que estamos deslocalizados geográficamente, dependiendo para qué rubros, el flete se vuelve un rubro importantísimo si no tenés escala. Cualquier exportador o importador sabe que parte del costo que tiene el puerto de Montevideo está hoy amortiguado porque somos un puerto de tránsito. El 50% de la movilización del puerto de Montevideo es tránsito. Si no estuviera ese tránsito, el costo de exportar y de importar a este país sería sustancialmente mayor simplemente porque no llenamos barcos. Entonces, la principal, si nosotros no cobramos conciencia de que en el planeta Tierra no hay muchos países de 3 millones de habitantes independientes con un territorio más o menos grande y que tengan características de nación independiente como es Uruguay, y no somos conscientes de que hay un costo fijo de escala subóptima para ser una nación independiente, tenemos dificultades para terminar de decidir cuál es nuestra estrategia. Entonces yo creo que es verdad que Uruguay tiene oportunidades para poder abrir mercados, pero tiene que decidir cuáles son aquellas actividades que son críticas en las cuales hay una ventaja competitiva o una ventaja de escala o una ventaja geográfica sobre las cuales las políticas públicas deben priorizarlas. Un embajador, no quiero citar el caso, me citaba: estoy cansado de escuchar a cuánto miembro de gobierno o incluso miembro del cuerpo diplomático uruguayo ofrecerme queso. No tengo más espacio en mi país para comprar queso, no me interesa comprar queso, se los tengo que decir de todas las maneras posibles, busquen otros mercados, pero en mi mercado más queso no. Entonces, acá hay una mezcla de un sector privado que no tiene la vocación clara de salir al exterior, por muchas razones, políticas públicas que durante mucho tiempo ampararon un mercado interior relativamente pequeño, y unas políticas públicas que yo creo que estuvieron bien orientadas, sobre las cuales hubo un consenso. Yo escuchaba recién al exministro Perti plantearlo de esa manera, donde la región era la clave para aprender, hacer escala, hacer algún aprendizaje y eventualmente sumarnos sobre otros mercados. Eso es lo que yo creo que hoy se rompió. La emergencia del proteccionismo en el mundo, que es algo que trasciende al Mercosur, capaz que no le hemos cobrado conciencia a todos los uruguayos, pero en el mundo después del 2008 hay un cambio dramático en la gestión macroeconómica global. Hoy hay un retorno del activismo público, del intervencionismo estatal en todos lados. En algunos lugares porque hay gobiernos que ideológicamente lo fundamentan, pero en otros lugares donde gobierna el centro derecho y la derecha, el liberalismo también está en retroceso. En un mundo en el cual esto es vamos a ir a un mundo mucho más negociado, de mucho más injerencia de los gobiernos, y habiéndose roto el Mercosur porque se volvió mucho más proteccionista, porque tenemos un gobierno como el argentino que es impredecible en su conducción económica, lo vital es decidir cuáles son las 10, 12 actividades que son críticas, en las cuales podemos construir escala y en las cuales podemos construir un flujo de comercio. Pueden ser de comercio, pueden ser de servicios. Hay que decidir ellas, hay que entender cuál es la lógica tributaria que necesitan, hay que entender cuáles son las lógicas de estímulos diversos que pueden requerir y priorizarlas. Y negociar eventualmente acuerdos con terceros países para lograr ingresos preferenciales sobre esos países. La pregunta es, aun cuando lo logremos, la pregunta es qué damos a cambio. Porque lo primero que te dice, aplicando la lógica que decían Alejandro planteaba, es ¿qué vamos a dar a cambio nosotros? ¿Qué ofrece nuestro mercado? La estabilidad, la credibilidad son algo fundamental, pero no tenemos mercado. O sea que para la actividad productiva, transformadora, la única opción que tiene Uruguay es ser la puerta de entrada a un mercado más grande. Y eso era la estrategia Mercosur, que por ahora tiene las afectaciones que tiene. Entonces yo creo que decididamente, termino con esto, salirse del Mercosur o plantar una estrategia unilateral de yo me retiro del Mercosur es un camino que a corto plazo, desde el punto de vista económico, no resiste ningún análisis de beneficio para Uruguay. La cifra que plantea Alejandro respecto al déficit comercial, si todos los países del mundo hicieran sus cuentas en términos de su déficit comercial, la solución, y todos fueran por superávit comercial, la solución es el siglo XIX, es el imperialismo.
O sea, hay países que tienen déficit comercial y hay países que tienen superávit comerciales. El punto es, ¿para qué usamos ese déficit comercial y para qué no usamos ese déficit comercial? Entonces, Uruguay va a tener que transitar con el Mercosur, porque la estructura productiva es asimétrica, un déficit comercial. Debe buscar su superávit fuera de la región. Lamentablemente ese superávit viene dado por productos no diferenciados en los cuales los precios nos pueden jugar una mala pasada si China se resfría. ¿Qué podemos hacer mientras China no se resfría para diversificar nuestra suerte? La firma de acuerdos comerciales con terceros países, probablemente, pero para eso tenemos que tener una estrategia. ¿Qué sectores vamos a priorizar? ¿Qué actividades vamos a priorizar? ¿Y dónde las vamos, y qué beneficios les vamos a dar? Lamentablemente yo creo que estamos lejos de ingresar en ese debate en Uruguay. Si hacemos la cuenta de Alejandro para el balance de turismo, quizá estemos en 14.000 millones de superávit en el mismo periodo. En los últimos 12 meses a junio, Uruguay exportó servicios turísticos a la Argentina por 1.300 millones de dólares. La importación de servicios turísticos de la Argentina debe haber sido 100 o 100 y poco de millones. O sea que en el último año para el cual hay información ya hay más de 1.000 millones de superávit. O sea que en el balance total seguramente estemos bastante empatados. Lo hago con enorme gusto porque naturalmente era lo que esperaba al decir no al Mercosur. Y porque creo, como comentario, las medidas esas espejos son esas que yo refería que le pusimos a Argentina. ¿Y saben qué pasó? Pero claro, no se puede hacerlo a los gritos. Ahora, si no las poníamos hasta el día de hoy, los señores industriales afectados hubieran seguido Yo creo que hay que decirle que no al Mercosur para tener un arma de negociación, porque ¿saben qué? Después de 20 años está claro que con quejarse y decir que el Mercosur es injusto con nosotros, tú lo sabes, Didier, tú te sentaste a negociar. Y ahora está peor, porque la tendencia de los últimos 6, 7 años es claramente peor a la que teníamos. Y por supuesto le digo a mi amigo Javier de que los turistas no vienen acá por el Mercosur. Venían antes, vendrán después y hasta vienen cuando le ponen los perros, porque estamos en esas. Ahora, no es, y si alguien lo interpretó, no solo está muy lejos de mi ánimo, sino que expresamente lo que dije, esto no se hace gritando, ni sacando pecho, pero sí trabando donde hay que trabar, en las mesas de negociación. Ahora, para poder trabar en la mesa de negociación, cuando usted pasó ya 20 años y usó la razón, el sentido común y demás, y la dificultad se mantiene, tiene que pasar a un siguiente nivel. Que decir, bueno, yo estoy dispuesto a irme, entonces digo, me voy. Y yo desearía estar como Chile. Si usted no quiere, buscaré un comercio administrado, que al final, ¿qué otra cosa está haciendo hoy el gobierno con Brasil? Digo, si hay una explicación más clara, digo, si dos gobiernos se sientan a hablar de un libre comercio entre ellos, estando los dos dentro del Mercosur, digo, pero de cualquier manera, a ver, yo sé que lo prudente era decir, esto es un horror, pero hay que seguir. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento que los uruguayos no simplemente aceptemos que tenemos los vecinos que tenemos, que eso es así, sino también, aunque sea para decirle que no a Alejandro, es un disparate lo que estás diciendo, pero animarnos un poco a salir de nuestra buena fe, ¿sí? Y tratar de explorar otros caminos. Como país, lo cual no relega, sino que pone en mucho mayor plano los deberes que tenemos que hacer de competitividad, en sentido sistémico, en sentido de todo el país. No creo que nuestro horizonte sea ver cómo, digo, además no entendería una integración para decir, bueno, en base a aranceles altos nos vamos a vender cosas que si no difícilmente se las venderíamos a alguien. Eso no es como las naciones. Toda nación protege un poco, macana que no, hasta la más liberal. A nombre del neoliberalismo estatizamos los autos, la banca y todo allá en el norte, ¿no Javier?
Y a nombre del comunismo hicimos estaban los obreros durmiendo toda la noche para llegar en China. Digo, es un mundo que evidentemente lo ideológico y la realidad se han separado. Mi invocación es una invitación a reflexionar, y no me pareció mejor manera que decir que no.